Vamos con la segunda parte de la unidad esta, la unidad 3, que es la parte de pruebas, ¿sí? Acá vamos a ver, digamos, los distintos tipos de pruebas que hay, cómo se diseña un caso de prueba, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad acá. Entonces, lo que dice ahí la diapositiva es todo el proceso de pruebas comienza con una prueba de unidades, ¿sí? Esas unidades pueden ser funciones, pueden ser objetos, y después esas unidades se van integrando en cosas más grandes, que son los subsistemas, sistemas, y se pueden probar las interacciones que hay entre los mismos. Cómo van, a medida que uno va integrando cada uno de esos componentes, cómo funciona esa integración. Y finalmente, después que se entrega el sistema, el cliente puede llevar también una serie de pruebas que se denominan pruebas de aceptación para ver, digamos, de que el sistema funciona como había sido especificado, ¿sí? Entonces, si no hay una especificación de alguna manera de los requisitos, va a ser imposible hacer una prueba de aceptación, ¿sí? Todo eso puede ser más o menos complejo y a todo eso lo podemos reducir en dos grandes tipos de pruebas que hay. Lo que se denominan pruebas de componente y lo que se denominan pruebas de integración, ¿sí? ¿Ustedes han visto algo de esto en alguna materia? Creo que no, profe. No vimos pruebas de No, integración todavía. profesor. ¿Nada? Nada. Bueno. Entonces, ¿a qué se le llama prueba de componente o también lo van a ver con el nombre de prueba unitaria? ¿Sí? Una prueba de componente o prueba unitaria es un pedazo de código, o sea, un conjunto de líneas de código, que lo que hacen es verificar otro fragmento de código, ¿sí? ¿Qué es lo que verifican, por ejemplo, si es que una determinada característica funciona bien o mal? Entonces, por ejemplo, dice, si ustedes tuvieran por agregar un elemento cualquiera, de cualquier tipo, a una lista, supongamos que ustedes tienen una lista de números enteros, si ustedes quieren agregar un número entero a esa lista, las pruebas, dice ahí, que ustedes hagan, tienen que garantizar que si ustedes agregan un elemento a la lista crezca en 1, su tamaño, y que ese elemento que ustedes están agregando se inserte en la posición correcta. Estas serían pruebas que ustedes puedan hacer, que ustedes a lo mejor pueden hacer para garantizar de que cuando ustedes agregan un elemento a una lista, el elemento se agrega y se agrega donde tienen que ir, ¿sí? Entonces, esas pruebas de componentes, si se acuerdan cuando, de todos los videos que hay con respecto a la parte de BDD, es, como dice acá la diapositiva, una práctica muy común si se sigue, por ejemplo, esta metodología que se llama TDD o desarrollo guiado por pruebas, o también la que hemos visto nosotros, la de BDD, desarrollo guiado por comportamiento, ¿sí? Entonces, cómo se trabajaba ahí en esa metodología o forma de trabajo? Lo primero que se hace es escribir una prueba que falle, ¿sí? O sea, si acá yo estuviera probando el tema este de que al agregar un elemento a la lista crece de tamaño y el elemento se agrega en la posición correcta, lo primero que debería hacer yo antes de escribir el código en el cual se agrega el elemento, se agrega en la posición correcta, etc., es escribir algo que me diga, bueno, si se agrega un elemento a la lista y, por ejemplo, el elemento no está, bueno, verificar que la lista crezca de tamaño en 1. Y después, si se agrega un elemento a la lista y la lista crece de tamaño en 1, verifica que el elemento se agrega en la posición correcta. Eso antes de escribir el código que me va a permitir agregar el elemento a la lista. Entonces, una vez que yo tenga esa prueba hecha, escrita, obviamente como no tengo el código,
ese código va a fallar ahora. Cuando yo ejecute la prueba, eso va a dar error. ¿Por qué? Porque no tengo nada que haga eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Escribir el código que permita agregar un elemento a la lista. ¿Sí? Y ahí recién cuando yo ejecute la prueba, ahí la prueba va a pasar o no va a pasar según el elemento se agregue o no se agregue a la lista. ¿Sí? Ahora, ese código que yo voy a estar escribiendo va a ser el código necesario para pasar la prueba y nada más. No voy a escribir otro tipo de código. A mí me interesa que se pase lo que dice la prueba y nada más. ¿Sí? Y esa es la forma de trabajo que tiene BDD, TDD también ahí. ¿Sí? Entonces, esas pruebas unitarias se pueden agrupar en clases. Entonces, supongamos que yo tuviera que hacer una serie de pruebas, que van a ser una serie de métodos. A todos esos métodos, digamos, si todos están relacionados con probar una determinada funcionalidad, a todos esos métodos los pongo en una clase. ¿Sí? Y como dice acá, a cada una de esas clases donde yo pongo todos los métodos que están probando algo, se le denomina caso de prueba. ¿Sí? Y después dice ahí también, un solo caso de prueba especifica el comportamiento de un componente representado por una clase. Acá, en el ejemplo que estamos viendo, de agregarle un elemento entero a la lista, el caso de prueba estaría formado por lo que verifica que a la lista, cuando se le agrega un elemento, crece de tamaño, y lo que garantiza de que el elemento, cuando se agrega a la lista, se agrega en la posición adecuada. Esos dos métodos formarían un caso de prueba. Y la clase de prueba, dice ahí, expresa la intención de desarrollar un determinado componente, al cual se denomina sistema bajo prueba, o lo pueden encontrar con los nombres en inglés de System Under Test, o aparece con las siglas de SUT directamente. Entonces acá, ¿cuál sería mi sistema bajo prueba? La clase que de alguna manera va a modelar esa lista y que va a contar con los métodos de agregar un elemento a la lista. Ese sería mi sistema bajo prueba en este caso. ¿Se entiende esto que estamos diciendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Si se acuerdan, en la clase pasada yo les he mostrado, cuando estábamos viendo la parte de calidad de código, les había mostrado, en el caso de, había una clase que se llamaba conductor, aquí estaba hecho, ya les muestro acá esto. Había una clase que se llamaba así conductor, y esa clase tenía un método que se llamaba es válido. Ese método recibe como parámetros la edad de la persona, si tiene o no carnet, si la patente está vencida o no, esa es la fecha de vencimiento, perdón, de la patente, y si esa persona tiene seguro o no para manejar el auto. ¿Sí? Según estos valores, es que acá están armadas todas las reglas para determinar si ese conductor es válido o no es válido. Si se acuerdan, eso les he mostrado la clase pasada con una herramienta que se llama SonarQube, y esa herramienta lo que hacía era un análisis estático de código. Miraba ese código, decía, entre una de las cosas que mostraba ahí, lo vamos a ver también acá, era el informe de la cobertura de pruebas, ¿sí? Después empezaba a analizar, por ejemplo, qué pasaba con respecto al código, si por ejemplo le encontraba bugs o no, si había cuestiones de seguridad o no metidas en el medio. Aparecían esos problemas que se llamaban del tipo code smell, o sea, cosas que la herramienta considera que pueden ser potenciales fuentes de problemas, etc. ¿Sí? Todo eso hacía la herramienta esta. Entonces, como dice acá, la diapositiva esta, supongamos que seguimos con el mismo ejemplo que está acá, queremos ver si esta persona es un conductor válido o no, teniendo en cuenta las reglas estas que están acá. ¿Sí? Entonces, según la terminología que estamos viendo acá, esta es la clase conductor. Yo puedo armar una clase, por ejemplo, que se llame así conductor test, y acá tener, acá les voy a sacar el comentario, así lo ven más nítido esto, y acá tener los distintos métodos que permiten probar si un conductor es válido o no.
El primero de los métodos se llama así: si no tiene la edad suficiente, no debe ser conductor válido. Y lo que hace es instanciar algo del tipo conductor, pone una edad que no sea válida, como por ejemplo 17 años, y todo lo demás válido, no importa. El otro si no tiene el carnet, y así, ¿sí? Cada uno de estos métodos que están acá están probando un aspecto de esta clase que está acá, que es la clase esta conductor, ¿sí? Entonces, lo que dice acá la diapositiva, esta clase conductor test es lo que se denomina clase de prueba, esta que está acá, la que tiene todos los métodos de prueba. La otra clase, esta que se llama conductor, es la que se denomina clase bajo prueba, o sea, es la clase que se está probando, o lo van a encontrar con las siglas así de sub, que viene de inglés, ¿sí? Y todos estos métodos que están acá, que permiten probar algún comportamiento de la clase esta conductor, todo eso forma lo que se denomina un caso de prueba, ¿sí? Esos son los que son una introducción así de qué son las pruebas esas de componentes, ¿sí? Y después el otro gran grupo de pruebas que hay es el que se denomina pruebas de sistema. Entonces, ¿qué dice acá? Es, bueno, a medida que esas pruebas de componentes son exitosas, esos componentes los voy integrando y les voy haciendo pruebas ahora a esa integración. O sea, no voy a empezar primero haciendo una prueba de integración, o sea, integrando, por ejemplo, 2 o 3 componentes, si no tengo la certeza de que esos componentes individualmente funcionan bien. Cuando se tiene esa certeza de que esos componentes individualmente funcionan bien, ahí se los integra y se hace la prueba de esa integración, ¿sí? Y esa integración va a ir creciendo hasta que finalmente se transforme en el sistema final. Cuando ya tengo el sistema final y hago la prueba de toda esa integración, lo que estoy probándolo es al sistema, como dice ahí, como un todo, ¿sí? Y cuando llego a hacer ese tipo de prueba, lo que estoy buscando ahí es, de alguna manera, garantizar que ese sistema satisface todos sus requisitos y no se comporta de manera inesperada. La única manera que yo pueda después garantizar que el sistema cumple con todos los requisitos es que de alguna manera esos requisitos estén especificados de alguna forma. Si no, no tengo manera de garantizar que se están cumpliendo esos requisitos. ¿Sí? Entonces, los objetivos que busca, digamos, todo el proceso de prueba son esos dos que están ahí. Primero, demostrarle al desarrollador y al cliente que el software satisface todos sus requisitos y después descubrir defectos o errores, etcétera, en el software que pueden ser comportamiento incorrecto, no deseable, o que no cumplen con la especificación, o lo que fuera, ¿sí? Esos son los dos grandes objetivos que busca el proceso de prueba. Según eso, según el primero de esos objetivos, ¿sí? Eso da lugar a lo que se denominan pruebas de validación. Entonces, una prueba de validación va a ser exitosa cuando esa prueba demuestre de alguna manera que el sistema funciona de forma correcta. Y el segundo de los objetivos de todo este proceso de prueba da lugar a lo que se denominan pruebas de defectos. Entonces, una prueba de defectos va a ser exitosa cuando encuentre un error en el sistema. ¿Se entiende la diferencia entre los dos objetivos y los dos tipos de pruebas? Sí, 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 ¿Sí? entiendo. Bueno, como dice acá también, las pruebas no pueden demostrar que el software está libre de errores, ¿sí? Es imposible garantizar que el software no tiene ningún tipo de errores. Lo que hacen las pruebas solamente es demostrar la presencia de errores, ¿sí? O sea, lo único que puede hacer una prueba es decir, bueno, cuando se ejecutó esta prueba se encontró un error acá, en esta parte, en esta funcionalidad, lo que sea, ¿sí? Pero no tengo la certeza de que cuando, si yo, por ejemplo, diseño 50 casos de pruebas para probar una clase y todas esas pruebas pasan, no tengo la certeza de decir, bueno, entonces no hay ningún error.
¿sí? Lo único que tengo es la certeza de si todas esas pruebas pasaron, todas esas pruebas no encontraron un error. Ahora, eso no quiere decir que no hubiera un error, ¿sí? Entonces, como dice ahí también, el objetivo de las pruebas es convencer a los desarrolladores, a los clientes, que el software es lo suficientemente bueno para que se pueda usar, ¿sí? Pero no se puede tener la certeza de que es 100% bueno, ¿sí? Todo eso lleva a que si ustedes quieren graficar más o menos cómo es todo ese proceso de pruebas, lleguen a un dibujo, a un esquema similar al que está mostrado ahí en la diapositiva, ¿sí? Primero se diseñan esos casos de prueba, o sea, esto que estábamos viendo acá, estos métodos que están acá, que de alguna manera van a probar una característica, en este caso, de esta clase que está ahí. Eso es lo primero que se hace, diseñar esos casos de prueba. Resultado de esa actividad son los casos de prueba que yo finalmente termine desarrollando, ¿sí? Según esos casos de prueba que yo tenga ahora especificados, o sea, si yo vengo acá y digo, bueno, tengo este caso de prueba que dice, si no tiene la edad suficiente, no debe ser conductor válido. Entonces, según ese caso de prueba, como dice acá la diapositiva, tengo que preparar ahora los datos de prueba. Entonces, si mi caso de prueba dice, si no tiene la edad suficiente, acá digo, bueno, ¿cómo voy a probar esto? Voy a poner una edad inválida, o sea, una edad que no sea suficiente. Entonces, si la regla de negocio decía, bueno, un conductor no es válido si tiene 17 o menos años, y bueno, acá voy a probar con edades de 17, 16, 15, etc. ¿Sí? Entonces, acá preparar esos datos de prueba. Salida de toda esta actividad van a ser el conjunto de mis datos de prueba. Con eso, finalmente voy a ejecutar, como dice acá, el programa mío, o sea, voy a ejecutar los distintos casos de prueba y lo que voy a hacer es probarlo al programa. ¿Sí? En este caso voy a estar probando la clase de este conductor con su método es válido. Después que termine de hacer eso, voy a tener ahí un resultado de todo eso. Y entonces, esos resultados junto con el diseño de casos de prueba, que yo tenía pensado acá, es lo que yo con eso después voy a hacer es comparar esos resultados con lo que debería ser los resultados esperados. Acá tengo los resultados reales, comparar eso con los resultados esperados. Y según eso, armar un informe. Entonces digo, bueno, acá se espera que con este conjunto de datos de prueba, etcétera, este método que está acá devuelva false, por ejemplo, diciendo, bueno, así el conductor no es válido, ¿sí? Eso es lo esperado. Ahora yo ejecuto la prueba y a lo mejor el resultado de eso es false o a lo mejor el resultado de eso es true. O sea, hay algo que no está funcionando bien. Entonces tengo que hacer una comparación entre los valores, los resultados reales versus los esperados, ¿sí? Y según eso, armar un informe y eso es lo que me va a decir, bueno, el método, si por ejemplo no coincidiera lo esperado con lo real, eso va a dar lugar a que, en este caso, el método este que está acá es válido, a lo mejor no está bien, del todo bien implementado. ¿Sí? Entonces dice acá, bueno, es imposible probar cada posible secuencia de ejecución del programa. ¿Sí? Por eso es que decíamos recién, las pruebas no pueden garantizar la ausencia de errores, sino solamente su presencia. ¿Sí? Entonces, como es imposible probar cada posible secuencia de ejecución, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer mínimamente? Probar todas las funciones que puedan ser accedidas desde algún menú. ¿Sí? Después de ahí, probar las distintas combinaciones de funciones. Y a todo eso probarlo con datos correctos y datos incorrectos. Eso es lo mínimo que tengo que hacer al momento de hacer pruebas. ¿Sí? Y acá, la gente que lleva adelante todo el proyecto son los que deciden quién va a ser responsable de la realización de los distintos tipos de pruebas. Por lo general,
la misma persona que es la que está diseñando la clase, por ejemplo, acá, si yo estuviera encargado de hacerle a la clase esta conductor, que en este caso tiene un único método, pero supongamos que la clase tuviera varios métodos, yo estoy diseñando la clase conductor, por lo general, yo mismo soy o sea, soy yo el responsable de hacerle la prueba a esa clase conductor, ¿sí? Ahora, una vez que está hecha esa prueba y pasa la prueba esa unitaria o prueba de componente, la clase conductor, como dice ahí, todo eso, ahora todo este trabajo, o sea, toda la clase esta conductor, junto con las pruebas y todo, pasa a quienes se van a encargar de hacer las pruebas de integración. Y ellos van a integrar, por ejemplo, la clase, a lo mejor integran la clase conductor con la clase automóvil y hacen la prueba ahora de cómo funciona la clase conductor interactuando con la clase automóvil, por dar un ejemplo, ¿sí? Pero por lo general, ahora quien hace este tipo de pruebas ya es alguien que no ha estado involucrado en ninguna de las dos clases estas que están acá. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos hablando de esto? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, lo que ya habíamos dicho, pruebas de componente o pruebas de unidad. ¿Ustedes han usado algún framework para hacer pruebas de componente o pruebas unitarias o pruebas de unidad, como lo quieran llamar? No, profe. Sí, alguna vez sí. ¿Cuál? Se llamaba Jasmine. Jasmine se llama. Es para JavaScript. Para JavaScript. Bien. ¿Nadie más ha usado nada de esto? Yo usé una librería que se llama Jest. También es para Node, ¿Para Node? para Node.js. Ujú. Bien. ¿Nadie más? Yo estoy aprendiendo sobre PHP Unit, Ujú. pero sí, es también sobre pruebas de unidad. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie trabajó con Java? Sí, Ah, profe, claro. pero no. ¿Trabajan con Java? Sí, pero no, nunca había vi ningún framework de prueba. Bueno, No sabía que existía tampoco. el más conocido que tiene Java que se llama JUnit, ¿sí? Hay otro que se llama TestNG también, no solamente para Java, es para otros lenguajes, ¿sí? Hay distintos, digamos, frameworks que lo que hacen los frameworks, eso es que ustedes no tengan que hacer todo desde cero, ¿sí? Sino ya les genera, por lo general, un esqueleto de cosas para que ustedes lo que tengan que hacer sea completarlo, pero no hacer todo desde cero, ¿sí? Entonces, estas pruebas de componentes, como decía acá, consisten en probar esos componentes individuales del sistema, ¿sí? Que pueden ser una clase, un método. Y el objetivo de esas pruebas de componentes es encontrar errores a esos componentes individuales. Cuando yo pruebo un componente, lo estoy probando a ese componente solo y me olvido de que ese componente va a interactuar con otros componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden ser un componente? Pueden ser una función, una única función, por ejemplo, o un método, como lo quieran llamar ustedes, dentro de un objeto. A lo mejor ese es su componente. Ustedes lo que quieren hacer es probar un método de toda la clase que ustedes han definido. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá con esto? Queremos probar este método. El método este es válido. Si mi clase, en este caso, además de tener este método que se llama es válido, tuviera otros métodos, yo digo, bueno, quiero probar todos los métodos de la clase, ahora mi componente va a ser una clase, ¿sí? Obviamente esa clase va a estar formada por distintos métodos y por lo general esa clase va a estar formada también por una serie de atributos. Entonces, un componente puede ser un método de la clase o puede ser la clase misma, ¿sí? O bien, se puede dar el caso de que mi clase esté formada por otras clases, ¿sí? A lo mejor yo de esas otras clases no tengo acceso al código fuente. Lo único que sí puedo saber o conocer es la interfaz
de esa clase. O sea, ¿a qué métodos puedo llamar yo, por ejemplo, de esa clase? Pero no sé cómo está hecha esa otra clase. Entonces, desde mi clase externa o contenedora, lo que voy a hacer es probarlo a todo eso a través de la interfaz de esa otra clase. Entonces, si mi clase A está formada, por ejemplo, por una clase B y por una clase C, a través de las interfaces de las clases B y C, yo puedo probar todo el funcionamiento de la clase A. ¿Sí? Todo eso puede ser mi componente. ¿Está? Ahora, cuando yo voy a probar un método, ¿sí? A ese método lo tengo que llamar con distintos parámetros de entrada, o sea, distintos valores en sus argumentos. Y esos valores los tengo que llamar con datos correctos y datos incorrectos. O sea, no tiene ningún sentido que yo al método siempre lo pruebe con valores válidos y no lo pruebe al método con valores inválidos, o al revés, que siempre lo pruebe con valores inválidos y nunca con valores válidos, porque en los dos casos no voy a saber si el método finalmente hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso cuando voy a probar un método. Ahora, cuando voy a probar una clase, dice ahí, tengo que cubrir todas las características de esa clase. ¿Qué quiere decir? Que tengo que probarle todos los métodos a esa clase, porque ese es mi componente ahora de la clase. Entonces tengo que probarle todos los métodos, ¿sí? Tengo que probar que a todos los atributos de esa clase, de ese objeto, finalmente cuando yo la instancie, yo le tengo que poder asignar valores a esos atributos y tengo que poder consultarle valores a esos atributos. Y tengo que probar cómo se comporta el objeto de esa clase en todos los posibles estados en los cuales se puede encontrar ese objeto. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Profe, hay un compañero en espera hace un largo rato ya. Y bueno, a ver, yo lo veo, no sé, no está, acá no lo estoy viendo ahora, ¿sí? No puedo estar cada rato, la clase empieza a 9:15 y yo encima empiezo unos minutos más tarde, ¿sí? No puedo estar cada rato admitiendo gente, ¿sí? Profesor, Entonces, sí, tengo una duda. sí, Cuando ejecutamos el framework este que hace que realiza las pruebas, de hace rato decía que para probar una clase es, o sea, si una clase depende de otras clases, a ver, para, dame un segundo. sí. Esta es la última persona que admito y no admito más, ¿no? Si entra más gente, ya está. Sí. Usted decía que cuando una clase depende de otras clases, esta se alimenta de las interfaces. El framework las crea las otras clases y hace que le arroje valores, o nosotros tenemos que generarle esos valores No, cuando el framework la crea. Esa es la duda que tengo. es que hayas mezclado un montón de cosas en lo que ha ido explicando eso, ¿sí? Ah, bien. El framework no te crea ninguna clase. O sea, Ajá. acá yo parto de esta clase que está acá, que se llama conductor, por ejemplo. Sí, Esa es la clase que yo tengo acá, ¿sí? ¿Y yo cómo empezaría esto? Diciendo, bueno, yo acá voy a definir un método, esto cuando yo la empiezo a hacer a la clase, ¿no? Acá voy a sí, definir un método que se va a llamar así, es válido, esto me va a devolver boolean, un true false, y digo, ¿y qué va a recibir este método? Edad, carnet, la patente y el seguro. Y todavía no he escrito nada de esto que está acá. ¿Se entiende hasta acá esto? sí. Bien. Entonces, abro llave, cierro llave acá, porque no sé todavía cómo lo voy a implementar al método. Y después, lo que te permiten hacer esos frameworks que están acá, es, vos te parás sobre la clase esta que está acá, que se llama conductor, vos le das un clic derecho y le decís, por ejemplo, probarla a la clase. ¿Qué es lo que va a hacer el framework? El framework te va a crear esta clase que está acá, que se llama conductor test, ¿sí? Sí, Y te va a agregar una serie de métodos esa clase, para decir, bueno, hay, por ejemplo, al momento de hacer las pruebas, a lo mejor necesito ponerla a esta clase en un determinado estado. Entonces te crea el método para ponerla a la clase en ese estado. O bien, si vos después vas a tener toda esta serie de métodos que están acá,
uno puede decir, bueno, yo quiero definir ahora un método que se va a ejecutar Bien, antes de cada uno de estos métodos que están acá. O un método que se va a ejecutar después que termine cada uno de estos métodos que están acá. ¿Sí? Y bien, después te puede empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que está acá? Esto que está acá, bueno, yo voy a armar un método que se va a llamar, por ejemplo, test es válido o es válido test. Por general es al revés, así, es válido test. Digo, y te va a generar como el esqueleto de ese método que está ahí. Para que vos digas, bueno, ahora yo con ese método, bien, lo quiero probar a este que está acá. Entonces vos vas a escribir ahí diciendo, bueno, cuando yo lo llame este método con estos valores, bla, 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 esto debería devolver, por ejemplo, true. Entonces vos decís, bueno, venís ahora acá y decís, ¿cómo hago para que cuando el método reciba esos valores devuelva true? Y ahí lo empezás a desarrollar vos al método. bien, ¿Entiendes la idea? bien, bien, sí, ahora El sí. método, el framework que vos uses para hacer los casos de prueba, no es que te va a ir diseñando tu clase conductor, por ejemplo. ¿Sí? Mm, En base a los métodos que vos vayas definiendo acá, lo que te va a hacer el framework es generar la cáscara, digamos, de todos esos métodos que están acá. ¿Sí? Bien, Y gracias. después, lo que tienen esos frameworks es que tienen una serie de métodos como este que está acá, que se llama así assert false, que lo que está diciendo es, debe verificar que la llamada al método este es válido con todos estos parámetros, devuelva false. Eso es lo que está haciendo esto acá. Entonces, si vos ejecutás ahora este caso, este método que está acá, y el método te devuelve false, entonces esta prueba te va a dar como exitosa. Ahora, si tu prueba, si esto te devuelve true, o sea, lo contrario a lo que está esperando esto que está acá, esta prueba te va a dar que hay una falla ahí. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias, profesor. Pero el framework, digamos, llega hasta ahí. O sea, no tiene la Claro, capacidad claro, claro. de generarte el código este que está acá. ¿Está? Bien, Bien. Bueno, esto que ya habíamos dicho acá con respecto a esto. ¿Sí? Y las pruebas de sistema, lo que habíamos dicho acá es, bueno, esas pruebas de sistema lo que buscan hacer es integrar, por ejemplo, dos o más componentes y probar toda esa integración. Si yo estuviera trabajando en un desarrollo así del tipo iterativo, acuérdense que el iterativo uno tomaba un poquito de funcionalidad y a ese poquito de funcionalidad lo analizaba, diseñaba, implementaba, hacía pruebas y llego a tener un incremento. Después tomo otro poquito de funcionalidad, diseño, implemento, vuelvo a hacer pruebas y tengo otro incremento. Y así voy trabajando. ¿Sí? Entonces, en ese desarrollo iterativo, esas pruebas que están acá van a ir probando un incremento por vez. ¿Sí? Y si estoy trabajando en desarrollo en cascada, esas pruebas van a ir, no voy a hacer todo este tipo de pruebas cada rato, sino hago todas estas pruebas al final, cuando tengo el sistema completo. ¿Se entiende hasta acá esto? sí, profe. Remonda, la clase es a las 9:15, ¿no? No puedo estar cada rato volviendo acá porque me interrumpen la clase para estar admitiendo gente. ¿Sí? Bien. Entonces, para esos sistemas, digamos, cuando ya son, digamos, lo suficientemente grandes, hay dos fases de esas pruebas de sistemas. Lo que se denominan pruebas de integración y lo que se denominan pruebas de entrega. O sea, las pruebas de sistemas pueden ser pruebas de integración o pruebas de entrega, dependiendo en qué momento lo hago eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que yo hable de pruebas de integración? En esas pruebas de integración, uno tiene acceso al código fuente. O sea, uno lo puede ver al código fuente, ver cómo está hecho ese código fuente. Por lo tanto, a esas pruebas también se les conoce con el nombre de pruebas de caja blanca. Porque obviamente hay lo que se denominan pruebas de caja negra. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, cuando uno encuentra un error,
lo que hace es tratar de encontrar dónde viene ese error. Si ustedes se fijan, una cosa es encontrar un error, por ejemplo, en una prueba de componentes, cuando estoy probando una clase solamente, o un método de esa clase. Otra cosa es encontrar de dónde viene el error cuando yo estoy probando una integración ya de un conjunto de clases. O sea, dónde se originó el error ese. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, cuando uno encuentra ese problema, ese error, lo que se hace es tratar de encontrar de dónde viene ese problema, ¿sí? Y ver cuáles son los componentes que ahora tengo que corregir para solucionar ese problema. Por eso, dice la última viñeta, estas pruebas de integración se ocupan de encontrar defectos o errores en el sistema, ¿sí? Ahora, ese proceso de integración, como dice acá, implica ir armándolo a todo ese sistema en base o a partir de sus componentes, ¿sí? Y esas pruebas de integración van a ir probando que esos componentes realmente funcionan bien juntos, o sea, cuando empiecen a interactuar uno con otro. A medida que uno vaya aumentando esa integración, supongamos que yo pruebo el componente A, funciona bien, pruebo el componente B, funciona bien, pruebo el componente C, funciona bien. Entonces, ¿qué hago? Los integro, los junto al componente A, B y C. Y le hago una prueba a los componentes A, B y C y interactuando entre ellos, ¿sí? Si es una vez que eso pasa, sigo con el resto de mis componentes. Supongamos que ahora estoy con el componente D. ¿Qué es lo que volvería a hacer ahí? Probarlo de manera independiente, ese componente D, y cuando esa prueba pase y el componente D esté funcionando bien, ¿qué haría? Lo integraría junto con los componentes A, B y C. Ahora esos componentes A, B y C, que ya estaban integrados, ya se les había hecho una prueba de integración. Y ahora yo a eso lo estoy integrando con el componente D. Entonces, cuando yo integre eso con el componente D, puede pasar que ahora rompa o introduzca un problema en toda la integración que ya había con los componentes A, B y C. Entonces, cuando yo agrego un componente nuevo a la integración, aparte de probar la integración, en este caso de los 4 componentes, tengo que volver a probar la integración de los componentes A, B y C que había antes para ver si no se ha roto nada entre ellos. Entonces, cuando yo vuelvo a hacer una prueba a algo que ya se había hecho prueba, a esas pruebas se le denominan pruebas de regresión, ¿sí? Entonces, por un lado estaban esas pruebas de entrega, que es la que veníamos hablando acá, ¿sí? Ahora, y eso, por lo general, ¿quién lo hace? Lo hace la gente del equipo de desarrollo, ¿sí? Y después puedo tener lo que se denominan estas pruebas de entrega, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con el anterior que estaba acá de estas pruebas de integración? Y ahora estas pruebas de entrega está metido también el cliente o usuario final. Como el cliente o usuario final no le interesa ni sabe nada de qué es el código que está corriendo por atrás, lo único que quiere ver es si yo pongo este dato en la entrada, debería haber este dato en la salida y nada más. Estas pruebas se denominan pruebas de caja negra, ¿sí? Entonces, el cliente lo que hace es eso, validar que el sistema cumple con los requisitos que de alguna manera han estado especificados y que de alguna manera todo eso es confiable, ¿sí? Cuando el cliente está involucrado en estas pruebas de entrega, a estas pruebas de entrega se las suele llamar también pruebas de aceptación. Entonces, pruebas de entrega las puede hacer el desarrollador también, y cuando son así pruebas de entrega, lo único que hace son pruebas de caja negra, o sea, ve que la salida real coincida con la salida esperada según los datos de entrada. Y si también participa el cliente, a esas pruebas de entrega se las denomina pruebas de aceptación, ¿sí? El objetivo principal de estas pruebas de entrega es de alguna manera demostrar que el sistema está cumpliendo con todos los requisitos. Entonces busca que
demostrar, por ejemplo, que el sistema entrega toda la funcionalidad que había sido especificada, que el sistema tiene el rendimiento especificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí entrega toda la funcionalidad, pero no en el rendimiento que había estado especificado. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el tiempo de respuesta es más grande que lo que estaba pautado. Y también demostrar que el sistema no va a fallar durante un uso normal. Eso es lo que busca estas pruebas de entrega. Para eso, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? Para diseñar estas pruebas de entrega. Como dice ahí, puedo intentar romperlo al software. ¿Qué quiere decir que yo, por ejemplo, intente romperlo al software? Que bueno, cuando yo lo vaya a probar, ¿sí? Elija como datos de entrada, cosa que dice ahí que fuercen al sistema, que el sistema genere todos los mensajes de error que estaban diseñados, ¿sí? O bien que yo piense esos datos de entrada de tal forma que haga que los buffers, por ejemplo, de entrada se desborden. O sea que a lo mejor yo le estoy introduciendo datos a una velocidad mucho más grande para la cual él puede ir leyendo esos datos, por ejemplo. Entonces, quiero ver qué hace el sistema ahí. O, por ejemplo, repetir la misma entrada varias veces para realmente asegurar que no hay algún valor que se ha quedado guardado y no estoy tomando el valor nuevo. O forzar, que dice ahí, resultados que lleven a hacer cálculos con valores muy chicos o con valores muy grandes para que vea cómo está respondiendo el sistema. También puedo tener lo que se denominan pruebas de rendimiento, ¿sí? Que dice ahí, bueno, una vez que yo el sistema lo tengo integrado, todo entero, lo que puedo hacer, por ejemplo, es probarle un conjunto de propiedades que salen de toda esa integración, como consecuencia de tener todo ese sistema integrado, que son esas propiedades emergentes que dice ahí. Entonces, ¿qué cosas le podría probar? ¿Cuál sería una de esas propiedades emergentes? Por ejemplo, el rendimiento del sistema, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo al sistema lo pruebe a lo mejor un usuario conectado al sistema y trabajando él solo, y otra cosa es que si el sistema estaba pensado para que se puedan conectar 100 usuarios al mismo tiempo, bueno, probarlo al sistema ahora con los 100 usuarios al mismo tiempo, para ver cómo responde ahora el sistema. Y no solo eso, sino probarlo con mayor cantidad de usuarios que la que estaba pensado, para ver cómo responde el sistema cuando uno se va de los valores que habían sido pautados, ¿sí? Entonces eso lleva a que se hagan pruebas de rendimiento para ver cómo responde el sistema en distintos entornos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe, yo le tengo una pregunta igual. Sí, Respecto a las pruebas de caja negra, sí. ¿no son necesariamente lo mismo que las pruebas de integración, dijo? Las pruebas de integración, por lo general, son pruebas de caja negra. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a probar la integración de todo el sistema, es medio difícil que yo pueda probar, o sea, hacer una prueba de caja blanca, para que yo diga, bueno, cuando yo pongo un dato acá, quiero analizar ese dato por dónde viaja, por las distintas clases que se van relacionando entre sí hasta llegar a la salida, ¿sí? Por lo general, cuando uno está probando la integración, ¿qué es lo que hace? Uno dice, bueno, yo pongo este dato en la entrada, a la salida debería hacer tal cosa. Si eso ha pasado por 50 ramas, por una rama, lo que sea, no interesa. Claro, ¿Entiendes? entonces las pruebas de caja negra suelen ser pruebas de integración y las pruebas de caja blanca suelen ser, digamos, pruebas unitarias. Así sería más o menos. Sí, pero se dice al revés. O sea, las pruebas de integración suelen ser de caja negra y las pruebas de componentes suelen ser de caja blanca. ¿Sí? Ajá, entiendo. Bien. No quiere decir que a un componente no se le pueda hacer una prueba de caja negra. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un método de una clase y yo lo quiera probar ese método y no me interese ver, por ejemplo, cuando yo lo llamo al método con una serie de datos, por dónde van esos datos hasta la salida. A lo mejor no me interesa eso.
Lo único que me interesa es cuando yo pongo estos datos, la salida debería ser tal cosa. ¿Sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es haciendo una prueba de caja negra al método. Y al método también le puedo hacer una prueba de caja blanca. ¿Sí? El tema está con las pruebas de integración, es que a medida que crece la integración, me resulta cada vez más difícil, cuando yo pongo un dato en la entrada, analizar por dónde va ese dato en todas las clases que se relacionan. ¿Se entiende la idea? Sí, sí se entiende. Entonces, Lo que por me lleva ejemplo, a acá, otra pregunta. ¿sí? En ambos tipos de pruebas se pueden, digamos, automatizarlas. Claro, Bien, bien, bien. ¿sí? Acá, por ejemplo, supongamos, acá hay otro, yo le estoy, este proyecto que tiene acá tiene una clase, que es la clase del conductor. Supongan que ustedes abren este proyecto que está acá, por ejemplo, ven ahí a lo que yo le estoy mostrando, ¿no? Acá le voy a Sí, hacer, a ver, no sé, bueno, no, ahora no me deja, esperen que sea. La herramienta esta NetBeans de tanto en tanto se traba, y ahora está trabada. Acá, si ustedes abren, por ejemplo, acá van a ver un proyecto que tiene esta forma por todos estos paquetes que están acá, ¿sí? Y cada uno de esos paquetes tiene un conjunto de clases, ¿sí? Que obviamente permiten hacer toda la funcionalidad de todo el sistema este que está acá. Ahora, imagínense que yo diga, bueno, quiero hacer una prueba de integración para ver cuando yo ahora introduzca un dato por todos los distintos métodos, las distintas clases de acá, que va a ir viajando el dato este hasta finalmente tener la salida mía. Va a ser muy difícil eso, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando yo tengo así el sistema mío, y digo, bueno, quiero probar, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, ¿qué quería hacer acá? Poder definir, no sé, una persona. Bueno, a ver, pongo estos datos, ¿debería tener o no debería tener la persona? Ya está. Si eso ha pasado por 50 métodos, un método, lo que sea, bueno, no sé. No estoy viendo eso ahora y a su vez me va a ser muy difícil verlo eso. ¿Se entiende la idea? sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Pero, lo que decíamos acá, esas pruebas de rendimiento lo que buscan hacer también es estresarlo al sistema, ¿sí? Llevándolo a que trate de funcionar por fuera de los límites en los cuales ha estado diseñado ese sistema para, digamos, que vea cómo responde el sistema en ese ambiente, ¿sí? ¿Qué buscan estas pruebas de rendimiento? Como dice ahí, sobrecargarlo al sistema, provocando que, bueno, cuando se sobrecarga, aparezcan errores que por lo general suelen estar ocultos si no se llega a esta situación. O bien probar el comportamiento, por ejemplo, ante un fallo durante la ejecución del sistema, ¿sí? Como dice ahí, pueden aparecer algunas circunstancias a través de una combinación no esperada de eventos en donde esa carga supere, por ejemplo, la carga máxima que estaba pensada. Eso es lo que buscan esas pruebas de rendimiento, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Nada? ¿Cómo se diseñan ahora estos casos de prueba acá? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para diseñar, en lo que estábamos viendo nosotros acá, todo este conjunto de métodos que están ahí? Entonces dice acá, bueno, cuando yo vaya a diseñar esos casos de prueba, dice, tengo que tener en cuenta las entradas que yo le voy a proporcionar al método que esté probando, junto con la salida esperada del método que esté probando. Y el objetivo de todo esto es que yo llegue a tener un conjunto de casos de prueba que sean efectivos y que me permitan descubrir errores, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a diseñar un caso de prueba, dice, tengo que seleccionar una característica del sistema o del componente que yo esté por probar. Y una vez que yo tenga seleccionada esa característica, según eso, voy a seleccionar las entradas que me permitan probar esa característica.
Ahora vamos a ver con un ejemplo de esto acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer para hacer esto que está acá? Puedo hacer pruebas basadas en requisitos, o pruebas de particiones, o pruebas estructurales, o pruebas de caminos, para hacer estos casos de prueba que estábamos hablando acá. ¿Sí? Y dice acá, bueno, ¿qué quiere decir que yo vaya a hacer una prueba ahora basada en requisitos? Y dice acá, bueno, voy a diseñar esos casos de prueba para probar todos los requisitos del sistema. Y lo puedo utilizar para hacer las pruebas del sistema. Y estas pruebas basadas en requisitos, esas son pruebas de validación en lugar de pruebas de efectos. Entonces, lo que busco hacer es tratar de demostrar que el sistema tiene implementado todos sus requisitos de forma adecuada. Ese es un enfoque que puedo seguir, ¿sí? Por lo tanto, si yo sigo ese enfoque, esos requisitos de alguna manera se tienen que poder probar. Por lo tanto, tienen que ser escritos de tal manera esos requisitos que de alguna manera uno pueda diseñar una prueba que permita ver que esos requisitos se cumplen, ¿sí? Por eso, cuando hablábamos de la parte de la especificación de requisitos, una de las recomendaciones que hay es no especificarlos diciendo, por ejemplo, no se podrá hacer tal cosa, porque es imposible tener la certeza de que nunca se pueda hacer tal cosa, ¿sí? De lo que sí hay certeza de que sí se pueda hacer tal cosa. Entonces, nunca usar la negación para especificar un requisito. Otra cosa que se puede hacer es lo que se denominan pruebas de particiones, ¿sí? Entonces dice acá, cuando ustedes van a probar una determinada funcionalidad, ustedes dicen, bueno, ¿cómo la pruebo? ¿Con qué datos la pruebo? Y tienen que elegir los datos según la funcionalidad que ustedes estén probando. Entonces, supongamos que ustedes estén implementando un método que se dedique a sumar dos números enteros para hacerlo más fácil a esto, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, tengo un método que se va a llamar así suma, que recibe un parámetro entero x y otro parámetro entero y la salida va a ser la suma de x más y. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para decir, bueno, el método que yo ahora he implementado funciona bien o funciona mal? Ustedes deberían decir, bueno, tengo que probarlo al método suma con las distintas combinaciones de valores para x como para y. Para hacerlo más simple todavía esto, uno dice, bueno, este método se encarga de sumar dos números enteros positivos. Entonces, ¿qué debería empezar a decir? Bueno, quiero probarlo al método suma cuando x valga 1 y después cuando y valga 1. Y el resultado esperado debería ser 2. Bueno, ahora quiero probarlo al método suma cuando x valga 1 y después cuando y valga 2. Y así, tomando x en el valor 1, combinándolo con todos los posibles valores de y. ¿Hasta qué valor de y voy a llegar? Bueno, obviamente que esto no va a ser una cosa infinita. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en un lenguaje, yo he definido en ese lenguaje dos variables del tipo entera. Según el lenguaje que yo use, los enteros ocupan un cierto espacio en memoria. Eso me va a dar el rango de valores máximos que yo puedo guardar, en este caso, en una variable entera. ¿Sí? Pero imagínense que si un entero en memoria ocupa 4 bytes, por ejemplo, y yo ahora quiero probar la combinación de x con y, todos los valores de x combinados con todos los valores de y, donde tanto x como y ocupan en memoria 4 bytes, la cantidad de pruebas que tengo que hacer para probar todas las combinaciones posibles para decir el método realmente funciona bien en todas sus posibles combinaciones de valores. ¿Me siguen hasta ahí con eso? Profe. Parece que están muertos, más o menos, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Eso es si yo tengo dos valores enteros, ¿sí? Y acá supongamos que tomen valores así positivos.
¿Qué pasa si esos valores enteros pueden tomar positivos y negativos? Tengo ahora el doble de combinaciones que puedo hacer. Y esto es si tengo solamente dos valores enteros como datos de entrada. ¿Qué pasa si uno de esos valores ahora es, por ejemplo, un real? Y digo, no, ahora el método este de sumar, en vez de sumar enteros, también suma valores reales. X e Y pueden ser reales. La cantidad de valores, de combinaciones que tengo ahora son muchísimo más grandes, ¿sí? Entonces, obviamente que va a ser imposible que yo pruebe, en este caso, este método, con todas las posibles combinaciones de valores. Y acá el método lo único que tiene son dos valores de entrada. ¿Qué pasa si tengo un método que tiene varios parámetros de entrada? Entonces va a ser imposible que pruebe todas las posibles combinaciones de valores para cada uno de esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En lugar de probar todas las combinaciones posibles, se hacen particiones de esos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, por un lado voy a tomar una partición donde van a estar solamente los números positivos, otro lado van a ser, por ejemplo, los números negativos, ¿sí? Y a cada uno de esos se le denominan particiones. Y en lugar de probar todas las posibles combinaciones con eso, ¿qué es lo que se hace? Se prueban las entradas tomando el valor más chico de la partición, combinándolo con los valores más grandes de la partición del otro dato y con los valores que están en el medio de la partición. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera probando valores enteros positivos, por poner un ejemplo, los enteros solamente pueden ir de 0 a 100, tomaría x cuando x valga 0, y al y le diría, bueno, cuando x valga 0 e y valga 0, cuando x valga 0 e y valga 50, cuando x valga 0 e y valga 100. Luego, cuando el x valga 50, y el y 0, y 50, y 100, y luego cuando el x valga 100, y 0, y 50, y 100. Entonces pruebo los valores que están en los extremos y los valores que están medios. Si esas pruebas pasan, se asume que el resto de las combinaciones va a pasar, pero se asume nada más, ¿sí? Entonces eso que se denomina acá pruebas de particiones, que es lo que dice acá en esta parte del diapositivo. En lugar de probar todas las posibles combinaciones de valores, se arman particiones para los datos. Y se trabajan con los extremos y los valores que están en la mitad, por lo general, ¿sí? Después tengo otro enfoque para diseñar estos casos de prueba, que son los que se denominan pruebas estructurales, ¿sí? ¿Y qué es lo que busco hacer acá? Dice, con la estructura del programa, ustedes tienen que diseñar las pruebas para garantizar que se ejecuten todas las partes del programa. Entonces dice ahí, hay que garantizar que cada sentencia se ejecute al menos una vez. Entonces fíjense, si ustedes acá tuvieran este método que está acá, este que se llamaba el conductor es válido o no, acá. Eso es lo que quería hacer antes y bueno, no me respondía la herramienta esta. Y ustedes lo diseñan así al método, diciendo, bueno, si la edad es menor que 17, devuelva esto. Si el carnet, en una de esas, ¿sí? En este diseño que ustedes están poniendo acá para el método, ustedes llegan a la conclusión después que lo analizan al método, que cualquiera sea la combinación de datos de entrada acá, por poner un ejemplo, ¿no? Nunca se cumple esta condición, por ejemplo. Entonces jamás se entra a esta rama que está acá. Entonces si yo tengo, por ejemplo, una rama a la cual nunca voy a entrar, cualquiera sea la combinación de datos de entrada, bueno, ¿para qué la tengo esa rama acá? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué molesta? Es una línea de código. Pero hagan de cuenta que esto no sea una línea de código, sea una rama que tenga un conjunto de líneas de código, ¿sí? Entonces me dice, bueno, si nunca voy a entrar a esa rama de un if o de un switch o lo que sea, ¿para qué tengo eso ahí? Eso es una posible fuente de error al momento de hacer mantenimiento al futuro, ¿sí? Entonces, si tengo una rama en la cual nunca voy a entrar y la saco, ¿sí? Si tengo la certeza esa, la saco directamente a esa rama. Entonces, obviamente, para que yo pueda hacer esto, que yo tenga la certeza de que cada rama se ejecuta al menos una vez con las distintas combinaciones de datos de entrada, obviamente tengo que hacer pruebas de caja blanca, ¿sí?
Y la otra posibilidad es que haga una que se denomina una prueba de caminos, ¿sí? Que es una estrategia para hacer esas pruebas estructurales que estamos haciendo acá. Y el objetivo de estas pruebas de camino es asegurar que cada camino se ejecuta de forma independiente al menos una vez. ¿Qué sería cada camino? Cada rama que se va abriendo a consecuencia de un if o de un switch o cuando entra un while, etc. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá con eso? Sí, sí, profe. Sí, profe. Veamos. Sí, profe. Entonces, obviamente, como dice acá, la cantidad de caminos que yo voy a tener va a ser proporcional al tamaño del código que yo esté probando, ¿sí? A medida que yo vaya integrando esos distintos componentes, estas pruebas de camino no las voy a poder ir usando por la misma razón que decíamos antes, ¿sí? Porque va a ser después muy difícil que yo analice por dónde va un determinado dato a medida que empieza a recorrer los distintos métodos, los distintos componentes. Entonces, por lo general, estas pruebas de camino se las utiliza para las pruebas de componentes, ¿sí? Entonces, supongan que el método que estamos viendo acá, ese método que dice acá, es válido, que recibe esos 4 parámetros. Y que es lo que está escrito ahí, que es lo que aparece también acá en la diapositiva. Si yo tengo ese método, ¿sí? Yo digo, bueno, a ese método, ¿con qué combinaciones de valores podría probarlo para tener la certeza de que entro a todas las posibles ramas? Y bueno, tendría que probar cada valor, cada uno de esos parámetros, combinándolo con los distintos valores que puedan tomar los otros parámetros. Entonces, si el primer parámetro, por ejemplo, es la edad, aquí está la tabla, está duplicada para que entre en la diapositiva, ¿no? Lo primero que hago es decir, bueno, la edad puede ser menor o igual que 17 años o puede ser mayor a 17. Cuando la edad sea menor o igual que 17 años, por ejemplo, el carnet puede ser que no tenga la persona esa carnet o que la patente esté vencida o el seguro no, o bien que no tenga carnet, la patente esté vencida y sí tenga seguro, o bien que no tenga carnet, la patente al día, no tenga seguro. O sea, ir probando cada valor de este que está acá, combinándolo con el resto de los valores, ¿sí? Eso lleva a que tenga 8 y 8, 16 combinaciones acá de datos de entrada para probarlo al método este. Esas 16 combinaciones de datos de entrada es la que me van a dar la certeza de que yo esté recorriendo cada una de estas ramas que están acá y no quede ninguna rama sin recorrer. ¿Me siguen hasta ahí esa parte? Sí, Y acá tengo 4 datos de entrada solamente, en donde, por ejemplo, este dato de entrada que se llama carnet puede tomar los valores de true o false, o sea, tiene o no tiene carnet. Puede tomar 2 valores, ¿sí? Esto de la patente puede tomar también 2 valores, que esté vencida o que esté al día. Esto del seguro, lo mismo que el carnet, que tenga o no tenga, true o false. Y esto de la edad, ¿sí? Acá va a ser menor o igual que 17 por un lado, o mayor que 17, ¿sí? No tengo más combinaciones de datos, por eso tengo acá, esto lleva a que tenga estas 16, 2 a las 4 posibles combinaciones. Entonces uno diría, bueno, para probar este método que tiene 4 datos de entrada, donde cada uno de los datos de entrada puede tomar un valor u otro, o sea, 2 posibles valores, llego a que tengo 16 combinaciones. Imagínense que ustedes tengan un método que tenga más datos de entrada y donde los valores no sean simplemente true, false o menor que tal cosa, sino puedan tomar más rango de valores. O sea, tendría cada vez mayor cantidad de combinaciones para probarlo todos estos datos de entrada, ¿sí? Entonces, obviamente que esto se va a hacer cada vez más difícil de hacer. Según eso, ¿sí? Dice, todas estas líneas de código fuente, uno, a esto que está acá, escrito acá,
uno eso lo puede pasar a un grafo, ¿sí? Ese grafo va a tener esta apariencia que está acá. Acá están numeradas las líneas de código fuente. Cada uno de estos números que está acá se corresponde con un nodo de lo que están acá en el grafo este. Y las aristas que están acá son las que van marcando la transición de una línea a la siguiente, ¿sí? Y acá está puesto un video para que lo vean de cómo se arma ese grafo, ¿sí? Entonces, como dice acá, esos nodos van a ser las distintas decisiones que ustedes van tomando a lo largo de todo el código, y las aristas el flujo de control. En ese video que está ahí, empieza desde lo más básico, es decir, cómo se arma un grafo cuando tengo una línea, cómo se arma un grafo cuando tengo un if simple, cómo se arma un grafo cuando tengo un if else, y así. La cosa es que si ustedes lo arman al grafo para este código que está acá, van a llegar a un grafo similar a este. Entonces, fíjense acá, si la primera línea era la que decía, por ejemplo, definía una variable que se llama hoy de tipo local day y toma la fecha de hoy, a eso llamamos 1. De ahí pasamos a la segunda línea, que acá hay un if, y dice, bueno, si la edad es menor o igual que 17, la respuesta de eso puede ser true o puede ser false. Si es, por ejemplo, true, diciendo así, la edad es menor o igual que 17, se devuelve false, y de ahí termina el método que coincide con la llave de cierre. Y si la edad no es menor o igual que 17, se pregunta ahora por el carnet, que es la número 4, ¿sí? El carnet puede ser que tenga carnet o que no tenga carnet. Si no llega a tener carnet, se devuelve false, que coincide con la línea número 5, y se termina acá el método. Y si tiene carnet, se pregunta ahora lo que dice la línea 6. Si la patente está al día. Si la patente está vencida, se devuelve false, que es lo que tiene la 7, y se termina el método. Si la patente está al día, se pregunta con respecto al seguro. Si el seguro no está vencido, ¿sí? Si el seguro, perdón, está vencido, se devuelve false, que es lo que dice la línea 9, y se termina el código. Y si el seguro no está vencido, o sea, está al día, se devuelve finalmente true y termina el código. Si ustedes ven el video este que está acá, ahí te he explicado cómo se toma todo este código acá y llego, por ejemplo, a ese grafo que está ahí, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, ¿para qué paso ahora todo ese código que está ahí al grafo? Porque con ese grafo se puede ahora calcular un concepto que se llama complejidad ciclomática. Esa complejidad ciclomática está dada así se usa la expresión así B entre paréntesis G. Ahora, si ustedes quieren ponerle a eso CC, complejidad ciclomática, como ustedes quieran, ¿sí? Esa complejidad ciclomática, como dice ahí, es la cantidad mínima de caminos independientes que pueden generar todos los posibles caminos a través de un método, ¿sí? Acá hay otro video, que está acá, donde está explicado cómo se calcula la complejidad ciclomática a partir del grafo. Entonces, una de las formas de calcular esa complejidad ciclomática dice cantidad de aristas menos cantidad de nodos más 2. Entonces yo vendría acá y digo, bueno, cantidad de aristas, 1, 2, 3, empiezo a contar las aristas. Eso, menos la cantidad de nodos, vengo contando acá 1, 2, 3, 4, acá en este caso hay 11 nodos, le sumo 2, me da la complejidad ciclomática. Otra posibilidad de calcular la complejidad ciclomática son la cantidad de nodos predicados más 1. ¿Cuáles son los nodos predicados? Fíjense que acá del nodo 1 sale una única flecha, porque acá no tengo un if. Pero del nodo 2 salen 2 flechas. ¿Por qué? Porque se corresponde a un if. Son los nodos predicados, son nodos de los cuales salen 2 flechas, que se corresponden con un if, ¿sí? Entonces dice acá, otra fórmula, cantidad de nodos predicados más 1. Entonces digo, acá tengo un nodo predicado que es el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿sí? Tengo 4 nodos predicados más 1, eso da 5. 5 sería la complejidad ciclomática de ese grafo. Y la otra posibilidad que dice, cuente la cantidad de regiones. Las regiones son los espacios que quedan así formados entre
nodos y aristas. Entonces, acá tendría una región, acá tendría otra región, perdón. Acá tendría otra región, acá tendría otra región acá, y se cuenta lo de afuera como una región más. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5. Coincide con lo que estábamos viendo antes del nodo predicado más 1. ¿Sí? La cosa es que acá, supongamos en este caso, en este ejemplo, para ese grafo, como dice acá, esa complejidad ciclomática da 5. Ahora, ¿de qué sirve saber que la complejidad ciclomática del grafo da 5? ¿Sí? Como dice acá ahora, para probarla todas las combinaciones, hemos dicho que necesitaban 16 casos de prueba. ¿Sí? Ese es el número máximo de casos de prueba que yo debería tener para cubrir todas las posibles líneas del código. Ahora, que yo tenga la complejidad ciclomática y me diga 5, lo que me está diciendo eso es, no hace falta para que yo pruebe todas las líneas de código, esas 16 combinaciones. Con 5 combinaciones es suficiente. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces dice acá, la primera combinación sería considerar que el conductor no tenga la edad mínima necesaria. Y en ese caso, no hace falta analizar las otras 3 variables. ¿Sí? Por eso el método está hecho así, de esta manera acá. Ahí dice, bueno, si no tiene la edad suficiente, fíjense que no se pone a ver qué pasa con el carnet, qué pasa con la patente, qué pasa con el seguro, nada. Si no tiene la edad suficiente, ya está, es inválido. Esa es la primera combinación. Segundo camino sería considerar que el conductor no tenga el carnet. Entonces no hace falta las otras 3 variables. Tercer caso, que el conductor tenga vencida la patente. No hace falta de vuelta las otras 3 variables. Cuarto camino, considera que el conductor no tenga seguro. No hace falta las otras 3 variables. Y el quinto, considera el caso que el conductor sí tenga la edad, sí tenga carnet, no esté vencida la patente y sí tenga seguro. Entonces, por eso es que acá estos métodos están diseñados de esta forma que está acá. Entonces digo, bueno, como yo tengo este código que está acá y lo quiero probar ahora este código, en lugar de estar probando diciendo, bueno, cuando lo que decía la tabla esta que estaba acá, cuando la edad sea menor o igual que 17, probar todas las combinaciones de todos los otros datos. Y cuando la edad sea mayor que 17, probar con todas las combinaciones. En lugar de probar todo eso, lo que me está diciendo acá es, hace falta solamente hacer 5 caminos, y si yo pruebo esos 5 caminos, voy a tener la certeza de que está aprobado todo el código. ¿Sí? Para eso es lo que sirve esa complejidad ciclomática. Por eso dice acá, representa la cantidad mínima de casos de prueba para cubrir de forma completa un fragmento de código. Entonces acá me está diciendo necesito 5 métodos, ¿sí?, para probarlo a todo el código ese del método que se llama es válido. Si se ejecutan todos esos caminos, uno va a tener la certeza de que cada sentencia se ejecuta al menos una vez, que cada rama se va a ejecutar al menos una vez para las condiciones verdadera y falsa. Conclusión, no es necesario hacer esos 16 casos de prueba. ¿Está? Para eso sirve ese concepto de la complejidad ciclomática. ¿Siguen hasta ahí? Sí. Y entonces Sí, acá, Sí, profesor. yo le digo otra cosita ahora acá con esto, ¿sí? Hay otra manera de calcular esa complejidad ciclomática sin tener que armar el grafo ese que está acá. Perdón. No tengo necesidad de armarlo al grafo para que la pueda calcular a la complejidad ciclomática, sino que también puedo hacerlo de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta condiciones simples
y teniendo en cuenta las condiciones compuestas. ¿Qué es una condición simple? Dice una expresión lógica, o sea, por ejemplo, un if, sin conectores AND u OR. Entonces, por ejemplo, if edad menor o igual que 17, por ejemplo. Y una condición compuesta es una expresión lógica que tiene AND o bien puede tener un OR. Entonces puede ser if edad menor o igual que 17 AND patente no está vencida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los if simples y cuáles son los if compuestos, ¿sí? ¿Cómo se calcula la complejidad ciclomática? Es 1 más la cantidad de condiciones simples. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, si yo vuelvo al código, que está acá, digo, mira el primer if. En el primer if no hay ni AND ni OR. Entonces digo, esto es una condición simple. Acá tengo otro if donde tampoco tengo ni AND ni OR. Otra condición simple. Otro if donde no tengo ni AND ni OR. Otro if donde no tengo ni AND ni OR. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 if simples. ¿Sí? Como tengo 4 if simples, la complejidad ciclomática es 4 más 1. ¿Sí? Entonces tengo 5, que era lo que daba la complejidad ciclomática. ¿Qué hubiera pasado, dice, si hubiera condiciones compuestas? ¿Está? Por ejemplo, como dice acá, tengo un programa que tiene 6 sentencias if. Cuando hablamos de condiciones, acá no solamente son los if, ¿no? Pueden ser también un for, porque un for tiene implícito un if, o un while, porque un while tiene implícito un if, ¿sí? Entonces dice acá, tengo, por ejemplo, un programa que tiene 6 sentencias if y un lazo while, y todas son expresiones simples. Entonces tengo 6 del if, más 1 del while son 7. 7 más 1, 8, daría la complejidad ciclomática. Ahora dice acá, ¿qué pasa si una de esas condiciones simples de un if, por ejemplo, en lugar de ser una condición simple, fuera if A and B or C? Entonces, ¿cómo lo cuento a eso? Este A cuenta como una condición simple, este B cuenta como otra condición simple, este C cuenta como otra condición simple. Entonces tengo 3 condiciones simples de uno de los if que estaban acá. Como había 6, tengo 3 más 6, 9, más 1 del lazo que está acá, 10. 10 condiciones simples que tengo que están acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo la complejidad ciclomática, que en este caso me daría 10, como estamos acá. ¿Se entiende hasta acá esto? Esto si no quiero pasarlo al código, si no lo quiero pasar al grafo, lo puedo hacer directamente desde el código. ¿Sí? Sí, profesor, se entiende. Bien, profe. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora con esto que está acá para que ustedes vean? Supongo que ustedes tienen el código este que está acá, ¿sí? La clase pasada yo les había mostrado este código analizándolo con esa herramienta que se llamaba SonarQube. Ahora acá les voy a mostrar este mismo código, esto que está acá se los voy a comentar. Se voy a probar solamente una característica del método, que es analizar el caso de que no tenga la edad suficiente. ¿Sí? En el caso de Java, porque esto está hecho para ese lenguaje, ¿sí? Hay una librería que se llama Jacoco, que viene de Java Code Coverage, o sea, cobertura de código en Java, para Java. ¿Sí? Supongamos que yo al programa mío le instalo esa librería, ¿sí? Y le hago correr, analizándolo al programa, cómo está mi caso de prueba con esa librería que se llama acá Jacoco. ¿Sí? Cuando yo lo corra eso, acá donde está el proyecto este, se crea una carpeta que se llama así report, ¿sí? Y ahí se genera este reporte, por ejemplo, que está así en formato HTML, que se lo puede abrir, ¿sí? Y ese reporte lo que hace es mostrarme el análisis para, en este caso, ese código que yo estoy probando ahí.
Lo primero que empieza a mostrarme la herramienta esta es la cantidad de clases que yo le estoy haciendo prueba. La fila de abajo no se pierdan porque es la suma, como tengo una única fila, hay acá, van a tener el mismo valor. Ya vamos a empezar a expandir a esto, van a ver después, no se pierdan con la suma. Lo que me está diciendo es, estoy probando una clase, ¿sí? Que en este caso es la clase esta que está acá, que se llama conductor. Esa es la clase que estoy probando. Me está diciendo acá cuántas clases faltan o han quedado sin probar. Como no tengo otra clase, me dice no queda ninguna clase sin probar. ¿Sí? Y acá me dice, y de esa única clase se están probando 3 métodos. Si yo voy a ver acá, me encuentro con que en esta clase tengo este método que se llama esVálido, ese es un método, y dentro de esa clase está metido también este método main, que lo toma como el método que está definido en esta clase, sería el segundo método. ¿Y cuál creen ustedes? ¿Por qué creen que pone acá 3 métodos? ¿Qué otra cosa está probando de esa clase? ¿Qué otro método? Que en realidad no es un método. ¿No estaría probando el constructor? Exactamente. ¿Sí? Para los que no sepan, en el caso de Java, cuando uno define una clase y a la clase no le define un constructor, se genera uno predeterminado, que es el constructor que no lleva parámetros. ¿Sí? Entonces, acá la herramienta a ese constructor lo toma como si fuera un método. Los constructores no son métodos, pero son casi métodos. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, estoy probando 3 métodos acá. Y acá dice, de los 3 métodos hay uno que no he podido probar. Ya vamos a ver cuál es. ¿Sí? Después le dicen, bueno, de todo lo que estoy probando en total 12 líneas de código. Y de esas 12 líneas hay 8 que con esta prueba, simplemente de probar esta parte que está acá, hay 8 líneas que están faltando probar. ¿Sí? Y acá le dice, bueno, la complejidad da 7. ¿Sí? Y ustedes van a decir, ¿y cómo si acabamos de ver que la complejidad ciclomática era de 5? ¿Por qué pone 7 acá? ¿Sí? Si ustedes entran acá, dice, bueno, acá les va a decir, primero que nada les estaba mostrando el paquete, o el nombre del proyecto que ustedes estaban por probar. ¿Sí? Después dicen, bueno, dentro de ese paquete, proyecto, está la clase esa conductor. Acá sigue apareciendo complejidad 7. Vamos a ver, entramos a conductor y acá aparecen los 3 métodos, ¿sí? El esVálido, el main y aquí está el constructor que estábamos hablando, ¿sí? Del método este esVálido, fíjense que la complejidad aparece en 5, ¿sí? Y después aparece el método main con complejidad 1 y el conductor también con complejidad 1. Y ustedes dicen, ¿dónde sale que esos métodos tengan 1 por complejidad? Y ustedes van a ver la definición de cómo se calcula la complejidad ciclomática, es 1 más la cantidad de condiciones simples. Entonces, si vengo a ver acá, digo, ¿cuántas condiciones simples hay acá en el main? Ninguna, 0. Entonces, 0 más 1, 1. Y en el constructor predeterminado, ¿cuántas condiciones simples hay? Ninguna. Más 1, 1. Por eso acá aparece en 1 la complejidad, y acá les da, bueno, la complejidad total. ¿Sí? Y acá les dice, bueno, cuando acabo de probar este método, me dice acá, sobre un total de 8 ramas, hay 7 que no he podido probar. Y si uno entra al método este que dice acá, el esVálido que está acá, uno va a entrar ahí y fíjense, acá lo pinta de esta manera acá. O las puede pintar a las ramas o a las líneas con líneas rojas, o las puede pintar con líneas verdes, o las puede pintar con amarillo. ¿Qué quiere decir que las pinte con líneas rojas? Quiere decir que nunca ha probado estas ramas que están acá. ¿Sí? ¿Y eso por qué en este caso no ha probado? Porque simplemente acá tengo comentado todo el resto de los códigos y lo único que estoy haciendo es probar esta parte cuando
el conductor le damos que tiene por edad 17 años. Entonces, si voy a ver acá, según lo que hace el método dice, edad menor que 17, sí, devuelve false. Ahora, ¿por qué la pinta con amarillo a esa rama que está acá, edad menor o igual que 17? Porque yo le he pasado en el método que estoy probando acá, ¿sí? Lo estoy probando acá, le pasé 17, que coincide con el igual de acá de la comparación, pero nunca le pasé, por ejemplo, 16, 15, lo que sea, para que yo pruebe el menor también de acá. Por eso acá, a eso lo pinta como así, como en amarillo, ¿sí? Y acá me dice, return false, a esta la pone en verde, diciendo, bueno, sí, a esta rama sí estoy entrando. ¿Está? Fíjense, si yo vuelvo acá, y ahora vengo y digo, bueno, en lugar de probar esto, ¿sí? Una sola variante, una sola parte del método, voy a probar estas dos más. O sea, vamos a tener en cuenta si tiene el carnet, qué pasa con la patente, ¿sí? Entonces vengo acá, vuelvo a hacer correr esto. Después que termine, refresco acá. Acá fíjense la cobertura de todas las ramas estaba en un 12%. Cuando ahora actualice esto que está acá, yo tengo que la cobertura está en un 62%. ¿Sí? Y acá me mide, esta es la cobertura a nivel de ramas y esta es la cobertura a nivel de sentencias. ¿Sí? Lo demás sigue siendo igual, cantidad de clases probadas 1, no me falta ninguna clase, cantidad de métodos probados 3, me falta de probar 1, que es el constructor, ¿sí? Perdón, el método main, cantidad de líneas 12, me faltan probar 4. Cuando entre acá ahora, fíjense en el método este, el es válido, ¿sí? Fíjense que ahora ya tengo probar, me va a empezar a pintar así en verde todo esto que está acá. Porque ya ahora estoy entrando a esta parte, estoy entrando a esa parte, y esta que está acá, acá estoy entrando el return false, y esto que estoy entrando acá, estoy entrando a medias. Porque como está definido acá el método, en el is after que está acá, está probado a medias, eso que está ahí. ¿Sí? Y llego a venir acá y digo, bueno, a ver, termino de agregarle el resto de los métodos acá y vuelvo a hacer el análisis que está acá es con esto. Vengo acá y actualizo de vuelta esto que está acá. Fíjense que ahora tengo cobertura un 100%, ya estoy, todas las ramas las estoy cubriendo. Cuando yo vaya a entrar ahora acá al método este es válido, fíjense que acá del método main este, como está vacío, por eso este que me aparece ahí en rojito, porque no puede probar nada de eso que está ahí. Cuando entre que está acá al método este del es válido, ahora lo pinta todo como verde, porque me está diciendo, bueno, ahora ya de esa manera estoy cubriendo todas las ramas del método. ¿Sí? ¿Lo siguen a esto? ¿Cómo funciona? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Bueno, entonces, haciendo un resumen de esta parte de la complejidad ciclomática, ¿sí? Si yo tengo ahora este método acá, de nuevo, el método este es válido, y yo quiero probarle que se entre a cada una de las ramas esta que está acá, ¿sí? Tendría que empezar a probar todas las combinaciones de datos de entrada de esto. Que acá en este caso hemos visto que daban 16 combinaciones. Entonces, hay una forma que me dice, bueno, no hay necesidad de probar las 16 combinaciones para recién ahí saber que se entra a todas las ramas que están acá. Con que pruebe 5 combinaciones de los datos de entrada, voy a tener la certeza de que se entra a todas las ramas que están acá. ¿De dónde saco ese valor 5? De calcular la complejidad ciclomática de este código que está acá. ¿Cómo hago para calcular esa complejidad ciclomática? Puedo tomar el código y generar un grafo a partir de ese código, y según ese grafo puedo seguir
las fórmulas que están acá. Esta que decían ahí. Cantidad de aristas menos nodos más 2, nodos predicados más 1, cantidad de regiones. Y si no quiero pasarlo al grafo, puedo tomar la fórmula que dice acá. Dice, bueno, 1 más la cantidad de condiciones simples, por ejemplo. Y si hay condiciones compuestas, se cuenta la cantidad de condiciones simples en las compuestas. ¿Sí? De cualquiera de esas maneras, podría de nuevo generarlo a obtener el valor de esa complejidad ciclomática. Cuando tenga el valor de esa complejidad ciclomática, lo que me está diciendo eso es, bueno, entonces no hace falta probar todas las posibles combinaciones de datos, sino solamente lo que diga la complejidad ciclomática. O sea, 5 de los posibles valores que están ahí para que yo ejercite cada uno de los caminos que están ahí. Y cuando yo diga, bueno, y ahora para que yo ejercite el camino que va a ir por, si yo miro el código, el camino que va a ir por esta rama, después quiero ejercitar el camino que va a ir por esta, por esta, por esta, eso va a decir, bueno, para ejercitar este camino tengo que tener estos datos en la entrada. Para ejercitar este otro camino tengo que tener este otro dato en la entrada. Y así. O sea, esto es una estrategia que también sirve para definir las particiones de los datos de entrada misma. O sea, cuál es el conjunto, rango de valores válidos que van a tomar los datos de entrada. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Profesor, sí se entiende. Bueno. Hasta ahí llega la unidad de esta, la 3, que es la parte de pruebas. Ustedes en la práctica, ¿en qué parte van? ¿Sobre qué unidad? ¿Sobre la 2? ¿Siguen todavía? Sí, con caso de uso 2.0 también, todo bien. Criterio de aceptación, esas cosas. Está bien. Bueno, ya después, supongo que ya deben estar, o esta semana, o la que sigue a más tardar, van a arrancar con la parte esta de esto de los casos de prueba. ¿Está? Le tomo la asistencia. ¿Sí? Listo. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, Profe, hasta luego.